Son las 2 de la madrugada y estoy solo en la oficina pequeña y desordenada que, técnicamente, comparto con mi esposa. En mi mano tengo su iPhone, ese al que se aferra como si fuera una extensión de su cuerpo. Incluso duerme con él bajo la almohada. Era un momento en que puedo acercarme a él, así que esperé y ahora estoy aquí. ¿Qué estoy haciendo? ¿He perdido la cabeza? ¿Es paranoia o instinto? No dejo de preguntármelo, pero en el fondo lo sé. Soy abogado. Detecto mentiras para ganarme la vida. ¿Y esto? Esto empezó con cosas sutiles. Una noche colgó una llamada en cuanto entré en la cocina. Luego, unos días después, le pedí prestado el móvil para pedir una pizza. Dudó, lo disimuló y me lo entregó. Pero me fijé. El registro de llamadas y los mensajes estaban completamente borrados. Eso no era normal. Eso fue intencionado. ¿Qué está ocultando? La mayoría de la gente no se da cuenta de lo expuestos que están sus móviles. Si crees que las líneas fijas eran fáciles de intervenir, los smartphones prácticamente suplican ser vulnerados. ¿No me crees? Búscalo. Yo lo hice. Incluso compré un ebook corto sobre cómo hackear iPhones. Resulta que al hacerle jailbreak a un teléfono, se eliminan la mayoría de sus protecciones. Nuestras hijas descubrieron cómo acceder al móvil de su madre el mismo día que lo estrenó. Y aquí estoy, su teléfono en una mano, un cable de conexión en la otra, paralizado. ¿De verdad quiero conocer la verdad? Porque un solo descubrimiento podría destruirlo todo. 19 años de matrimonio, una vida construida con el tiempo. En su mayoría, ha sido estable. Vanessa siempre se ha mostrado como la entregada, centrada en la familia, confiable, sin pedir nunca demasiado. Pero eso es solo la superficie. Siempre ha sabido cómo manipular la percepción, controlar el relato. No me casé con ella por amor, pero nunca imaginé que llegaría a cuestionar tanto esa decisión. Nos conocimos en una fiesta de Sigma Chi durante mi segundo año en la Facultad de Derecho. Muchos piensan que las fraternidades son solo para privilegiados, pero nuestra sección no era así. Aceptábamos a cualquiera con buen corazón, deportistas, empollones, quien encajara con la hermandad. Yo solía mantenerme al margen de lo social, demasiado centrado en los estudios, pero aquella noche me tocó supervisar el evento de bienvenida para los novatos, y fue entonces cuando Vanessa apareció con sus amigas. La reconocí al instante, la hija de la mejor amiga de mi madre. Hacía años que no nos veíamos. Era distinta, adulta, segura de sí misma. Ya no era la chica torpe que recordaba. Me vio, gritó, «¡Ethan!» y corrió a abrazarme, plantándome un beso audaz, casi territorial, en los labios. Vanessa siempre había sido extrovertida, pero esa noche estaba encendida, ruidosa, segura, dejando claro que tenía la atención del chico mayor que mandaba. Me quedé cerca, pendiente de ella, asegurándome de que ella y sus amigas llegaran bien a casa. En medio del caos decidió que éramos algo. Empezamos a vernos de forma informal. Ella era de primer año. Yo estaba a punto de acabar derecho. Luego lo terminó. «Quiero conocer a otras personas», dijo. Fingí que no me importaba, pero la verdad me golpeó después. La echaba de menos. Vanessa no era hermosa en el sentido tradicional, pero tenía esa energía rara, magnética, casi cegadora. Sin ella, todo parecía apagado. Llegó el verano. Mientras otros buscaban prácticas en grandes ciudades, yo acepté un trabajo más tranquilo en un pequeño despacho local. La universidad me ofreció alojamiento en el campus a cambio de supervisar a los estudiantes de verano. Vanessa también seguía por allí, tomando clases. Al principio la evitaba, hasta que un día me paró en el pasillo. «Tenemos que hablar», dijo. «¿De qué?» «De nosotros, del error que cometí». Quería una segunda oportunidad. Dijo que se arrepentía de haberlo dejado. Yo no lo tenía claro, pero acepté. Con dudas. Vanessa no dudó. Se lanzó de lleno, sin frenos.
Su cumpleaños era el 15 de agosto. Cumplía 18. Le pregunté qué quería. Su respuesta: quiero que hagas el amor conmigo. Quiero ser tu primera vez. Me pilló desprevenido. No estaba seguro de estar preparado para el peso emocional que eso implicaba. Se lo dije, pero Vanessa nunca aceptaba un no. Ese sábado, se ofreció como voluntaria en un refugio para mujeres. Tenía que encontrarme con ella en la cafetería del campus a las 4. Apareció con vaqueros, una camiseta ajustada y una bolsa de viaje. Vivíamos en el mismo edificio. Entonces, ¿para qué la bolsa? Me vio, sonrió y me besó allí mismo, delante de todos. No fue cariño. Fue una declaración de propiedad. Volvimos a mi dormitorio en silencio. Encendí unas velas. Abrí una botella de champán White Star. Ella estaba nerviosa. Yo también. No era un don Juan. Solo había tenido 2 relaciones breves antes. Pero Vanessa llegó con seguridad y expectativas. Bebimos. La fui desnudando poco a poco. La besé con cuidado. Cuando estuvo lista, yo también me desnudé. Se rió. Y luego me sorprendió. Estar con ella fue transformador. Era atrevida, libre, completamente entregada al momento. Anhelaba la cercanía como si fuera vital. No era solo frecuente, era electrizante. Se aseguró de mantenerme enganchado. Con el tiempo, el sexo fue solo una parte del todo. Éramos pareja, de verdad. Pero, viéndolo ahora, las señales de alarma ya estaban ahí. Yo estaba demasiado metido como para verlas. Me enamoré, perdidamente. Y Vanessa usó ese vínculo. Aprendió a mantenerme cerca apelando a mi necesidad de conexión. Dejé de ser su compañero y me convertí más bien en un accesorio. Me presumía. Se aseguraba de que todos supieran que era suyo. Nunca había tenido una relación real, así que me aferré a esa sensación de pertenencia. Con el tiempo, decidió que era momento de que conociera a su familia. Evelyn y Gerald Hale, sus padres, su hermana pequeña Lauren y su hermanito, Gerald Jr. Los Hale, eran ricos, sin duda. Pero pronto descubriría que la riqueza no garantiza ni la honestidad ni la decencia. Gerald Hale, padre, era vicepresidente senior en Chomon National Bank. Su esposa, Evelyn, enseñaba sociología en la universidad comunitaria local. Eran de ese tipo de personas que sonríen amablemente mientras te evalúan por dentro, siempre calculando dónde podrías encajar en su mundo cuidadosamente diseñado. Desde el principio, me trataron como si fuera alguien especial, sobre todo porque estaba en mi último año de derecho y tenía una carrera prometedora por delante. Evelyn conocía a mi madre desde que iban juntas al instituto. Mientras mi madre se dedicaba a la enfermería, Evelyn siguió el camino académico. Era alta, elegante. Llamaba la atención sin esfuerzo. A los 40, podía pasar por 35 sin problema. Gerald padre, en cambio, ya empezaba a mostrar señales del desgaste. Conservaba el porte distinguido, pero su rostro reflejaba un cansancio silencioso, casi permanente. Su hija menor, Marianne, de 16 años, había heredado toda la elegancia y los rasgos llamativos de su madre. Y luego estaba Gerald Jr., de 11, alto para su edad, atlético, lleno de energía. Él y yo conectamos de inmediato. Con el tiempo, dejó de ser solo el hermano pequeño de Vanessa y se convirtió en uno de mis amigos más cercanos. Incluso antes de que Vanessa y yo fuéramos pareja de forma oficial, mi familia ya la había acogido. Era habitual en casa, bienvenida como si fuera una más. Mi hermana menor, Claire, la idolatraba prácticamente. A diferencia de los Hale, mi familia no tenía mucho dinero. Mi padre, Ethan Mercer, era copropietario de una pequeña empresa de alquiler de equipos junto a su hermano, mi tío Walter. Walter era brillante con los números pero torpe con la gente. Mi padre, en cambio, era el alma del negocio. Caía bien, la gente confiaba en él, hacía que todo funcionara. Aún así, la economía siempre era justa. Mi madre, Marlene,
Trabajaba de noche como enfermera para ayudarnos a salir adelante. Era alta, rubia y guapa, aunque para entonces su peluquera ya tenía algo que ver en eso. Años de turnos nocturnos y largas jornadas la llevaron a convertirse en jefa de enfermería. Ganaba tanto como mi padre, a veces más. Mi relación con él era compleja, carismático. Siempre me empujaba a asumir riesgos, a ir más allá. Elige tus batallas, decía. Evita los conflictos cuando puedas, pero no te eches atrás si algo importa. No siempre coincidíamos, pero había algo claro. Le gustaba Vanessa. Tiene cabeza, belleza, lo tiene todo, me dijo, igual que su madre. Algunos de mis mejores recuerdos son de los fines de semana en los que mi madre trabajaba hasta tarde. Papá me dejaba quedarme despierto mientras iba a recogerla. Cuando volvían, traían hamburguesas, patatas fritas y batidos. A veces, sin embargo, ella llegaba sola, y mucho más tarde de lo habitual. Escuchaba la ducha, susurros suaves en su habitación, alguna risa, el crujido del somier. Incluso en esos momentos era evidente. En nuestra casa había amor, aunque faltara el dinero. Nuestras familias estaban profundamente entrelazadas. Mi madre y Evelyn Hale eran prácticamente inseparables. Todo el mundo daba por hecho que Vanessa y yo acabaríamos casándonos. No era solo una suposición, era casi un plan con fecha. Mi madre solía decir cosas como: «Es una chica increíble, Davy. No la fastidies. Todos estamos esperando la boda». Me quería, pero seguía viéndome como un niño. Y quizá, respecto a Vanessa, lo era. Me gustaba la facilidad entre nosotros, la comodidad, la falta de presión, pero Vanessa tenía otros planes. En septiembre se mudó conmigo. Yo intentaba compaginar el último año de derecho, pero ella insistía en que viviéramos juntos. La mudanza casi destrozó mi presupuesto. El de ella, no. Bastaron unas cuantas indirectas estratégicas a su madre, y de repente su mesada se duplicó. Y con eso vinieron nuevas expectativas. De pronto, ya no era solo un amor joven, era algo serio. En mayo, la pregunta ya no era si nos casaríamos, sino cuándo. Una noche, visiblemente molesta, me dijo: «¿Qué estás esperando exactamente?». Para ella, la lógica era simple. Yo había sido su primero. Entonces le debía algo permanente. La ironía fue su decisión entregarse a mí. Pero eso no importaba para Vanessa. Ella tenía su relato, y lo seguía al pie de la letra. La graduación estaba a semanas. Estaba a punto de convertirme en abogado con licencia, un hombre con opciones. Vanessa aún seguía en la universidad, pero no pensaba quedarse atrás. Había invertido demasiado. Tiempo, esfuerzo, todo. Vanessa siempre jugaba a largo plazo, y siempre jugaba para ganar. Su visión del mundo era transaccional. Si a mí me beneficia, a ti te beneficiará también. Y lo peor, suele tener razón. Su intuición era más aguda que la mía. Me empujaba a mejorar, a avanzar. Con ella me sentía más fuerte, como si, por fin, estuviera convirtiéndome en el hombre que debía ser. Entonces, si quería un anillo antes de que me graduara, ¿por qué dudaba? No era que no la quisiera, la quería. La vida con Vanessa era intensa, pero fluida. Mantenía todo interesante. Me hacía sentir visto, deseado, anclado. En la cama, era todo lo que necesitaba. Conocía a tipos que no podían pasar junto a una mujer atractiva sin imaginarla desnuda. Con Vanessa, ese pensamiento nunca me pasaba por la cabeza. Ya lo tenía todo. Aún así, la idea de «para siempre» me asustaba. Puse excusas. Ella solo tiene 18, yo casi 25. La diferencia de edad, el momento. Sonaba lógico, pero no era del todo honesto. Mi madre lo vio de inmediato. «Vanessa es más madura que tú», dijo sin pestañear. «Yo tenía 17 cuando me casé con tu padre. No se trata de la edad, sino de si estás listo para ser un hombre». Y luego me soltó la verdad. El hecho de que estés dudando, después de vivir con ella como un matrimonio, me dice que no lo estás.
Ella quería que diera el paso. Yo no estaba seguro de poder. Es muy joven, dije. ¿Y si en unos años se despierta y siente que se ha perdido la vida? El que tiene miedo de perderse algo eres tú, me respondió mi madre sin dudar. Te vas a graduar, conseguirás tu licencia, perseguirás el éxito y la dejarás atrás. Y en el fondo, sabía que tenía razón. Vanessa tenía influencia, gente a su favor. Había jugado el juego social con maestría. Mis padres, sus padres, incluso mis amigos. Al final, cedí. Una semana después de aprobar el examen de acceso a la abogacía, nos casamos. No hubo despedida de soltero. Ni siquiera hubo tiempo. Estaba trabajando jornadas de 20 horas, preparándome para el examen de acceso al Colegio de Abogados de Nueva York, posiblemente el más difícil del país. Todo lo demás pasó a segundo plano. Incluso los graduados de Harvard tenían solo un 41% de aprobados aquel año. Así que cuando por fin llegaron los resultados, estaba hecho un manojo de nervios, y Vanessa ya estaba embarazada de 3 meses. Oficialmente, fue algo inesperado. Pero seamos honestos, quien se creyera eso no estaba prestando atención. Vanessa sabía exactamente lo que hacía. Había asegurado su futuro. Había sellado su lugar. Justo 3 días antes de recibir mis resultados, nos enteramos de que íbamos a tener gemelas. Ya estaba al límite, esperando saber si había aprobado. Todo mi futuro dependía de ese momento. La oferta de trabajo del bufete donde había hecho prácticas, donde Vanessa y yo habíamos retomado nuestra relación, estaba condicionada a que aprobara el examen. Si fallaba, todo desaparecería. Si aprobaba, significaba un aumento de sueldo que necesitábamos desesperadamente. Incluso con ese aumento, apenas lográbamos salir adelante. Yo trabajaba jornadas de 60 horas solo para mantener las luces encendidas y comprar pañales. Vanessa, ella no frenaba por nada, ni por el embarazo, ni por el estrés, ni siquiera por las contracciones. Rindió su último examen del tercer año, y menos de 1 hora después, rompió aguas. 5 horas más tarde, sin una sola queja, dio a luz a 2 niñas perfectas e idénticas. Para mí, fue amor instantáneo, incondicional. 18 años después, las sigo amando, pero de una forma distinta. Aquellos primeros años estuvieron llenos de caos y agotamiento. Nuestro diminuto apartamento se volvió aún más pequeño con 2 bebés, y el dinero era una fuente constante de tensión. Aún así, Vanessa no se quejaba. La paternidad me sobrepasaba, una mezcla de asombro y miedo. Nunca olvidaré las noches leyéndoles cuentos. Haz sitio para los patitos, La telaraña de Carlota, Ana, la de Tejas Verdes. Me miraban como si pudiera arreglar cualquier cosa. Su risa, sus abrazos, hacían que todo valiera la pena. Pero no todo fue tan idílico. Una noche, ambas se enfermaron de neumonía. Las llevamos de urgencia al hospital. Yo me vine abajo. Vanessa no. Me agarró la cara, me obligó a mirarla. Ethan, escúchame, dijo con voz firme, los ojos fijos en los míos. Van a estar bien. Tienes que creerlo. Y pase lo que pase, estoy contigo. En ese momento, ella fue el ancla, la fuerza que yo no tenía. Durante años, mantuvo nuestro matrimonio unido. No creo que hubiera podido con todo sin ella. Quería darle todo, no solo porque se lo merecía, sino porque creyó en mí, cuando ni yo mismo lo hacía. Antes de todo esto, antes del matrimonio y la paternidad, yo no era precisamente ambicioso. Si soy honesto, era vago. Me conformaba. Pero el amor cambia a las personas. La responsabilidad te afila los bordes. Ser padre te redefine. Así que cambié. Me volví incansable. Hice sacrificios. Abrirse camino en el mundo jurídico fue brutal. Largas horas, presión, sin recompensas inmediatas. Tenía que ser más astuto que todos. Aprovechar cada vacío legal. Ver todos los ángulos antes de que salieran a la luz. En casa, Vanessa y las niñas, Emma y Lily, eran mi razón.
Mientras Vanessa combinaba las clases nocturnas con la maternidad, yo me encargaba de los cuentos antes de dormir, los berrinches y las tomas de medianoche. Era agotador, y era feliz. Cuando las niñas empezaron el jardín de infancia, Vanessa ya había obtenido su doctorado. Consiguió un puesto como profesora en la universidad comunitaria local, y en pocos años era profesora titular, experta en estudios de Shakespeare. Su sueldo ayudaba, pero para entonces yo ya estaba establecido. Me había abierto camino a la fuerza. Me había convertido en socio del bufete. Y no siempre jugué limpio para llegar allí. El dinero era excelente. Mi conciencia, algo más frágil. Pero ese es el precio de ganar. La mayoría de los estadounidenses crece creyendo que tener una casa es un derecho, algo intocable. Pero esa ilusión se rompe rápido cuando aparece la expropiación forzosa. El gobierno se reserva el poder de tomar terrenos para el bien común. Escuelas, carreteras, hospitales. Esa es la teoría. En la práctica, si crees que el gobierno juega limpio, eres el blanco perfecto para perderlo todo. Ahí entramos abogados como yo. La expropiación es un juego de precisión y vacíos legales. La mayoría de la gente ni siquiera contrata a un abogado competente, o contratan a alguien sin experiencia. En cambio, un abogado astuto sabe exactamente cómo doblar el proceso. Y si consigues convertirte en el primer nombre que la gente recuerda cuando llega el desastre, ganas. Siempre. Mi apellido ayudó. En la Facultad de Derecho, Landon iba justo antes de Monroe. Eso significaba que pasé 3 años sentado al lado de Travis Monroe, un tipo brillante, calculador, con conexiones familiares en la política. Ascendió rápidamente, consiguiendo un puesto como asesor legal del Comité de Corporaciones y Asociaciones del Senado del Estado de Nueva York. Ese comité supervisaba la expropiación. Con los años, el juego cambió. Ya no se trataba del bien común. La expropiación se convirtió en una herramienta, un arma, para que los ricos les robaran a los vulnerables. Lo llamaban renovación urbana, pero era robo con sello oficial. ¿Crees que exagero? Busca el edificio del New York Times. Ese terreno, una joya inmobiliaria en Midtown Manhattan, fue expropiado. Según se dice, eso le ahorró al Times $80 millones. Curioso que nunca lo mencionaran en su cobertura. Mi trabajo era luchar por mis clientes. Al menos, así lo justificaba. Me mantenía dentro de los márgenes. Apenas. Contrataba tasadores que sabían qué cifras necesitaba. Me aseguraba de que los funcionarios locales que evaluaban los terrenos tuvieran trabajos secundarios con mi despacho. Mis clientes obtenían acuerdos mucho mejores de lo que jamás habrían imaginado. ¿El secreto para mantenerse en cabeza? La información. Ahí entraba Travis Monroe. Empezó con poco, un aviso amistoso sobre una intervención de propiedades en la zona del Hudson. Luego se volvió regular, estructurado. Dinero, a cambio de datos. Tenía una debilidad, el juego. Debía dinero por todas partes. Casinos, carreras, máquinas en reservas indias. No eran sobornos exactamente, eran préstamos. Préstamos que nunca devolvía. En el bufete adoraban mis resultados. Creían que tenía un instinto letal. No tenían ni idea de que mi instinto era en realidad Travis susurrándome al oído. Mis pistas los hacían ricos. Y durante años, el sistema funcionó. Nada ilegal de forma flagrante. Solo estrategia. Solo inteligencia. Solía decirme que estaba prestando un servicio público, ayudando al ciudadano común a navegar un sistema corrupto. Pero una vez que cruzas una línea, ya no se siente como un salto. El siguiente paso se vuelve más fácil. Y luego, una noche, crucé otra línea por completo. Hackeé el teléfono de Vanessa. El software espía que usé no era una aplicación barata. Era de nivel profesional. Todo lo que hacía o decía en ese dispositivo llegaba a mí. Cada llamada grabada. Cada mensaje reenviado a mi bandeja de entrada.
Incluso podía escuchar sus conversaciones en tiempo real. En teoría, tenía acceso a cada rincón de su mundo. En la práctica, era un caos. El primer día, pasó casi 5 horas al teléfono. Filtrar todo ese ruido era agotador. 45 minutos hablando sobre un vestido que había visto en el centro comercial. 1 hora entera en un debate de club de lectura. Día tras día, lo mismo. Charlas triviales, sin sentido. Después de 3 semanas, estuve a punto de desinstalar el software. Me sentía estúpido, paranoico, obsesionado con sombras que no existían, y entonces llegaron los mensajes. Estaba en una reunión cuando mi móvil vibró. 3 notificaciones rápidas. Vanessa y yo casi nunca nos escribíamos. No era nuestro estilo, así que miré. 3 mensajes interceptados. El primero: recuerda, solo tenemos 2 días. El segundo: Darius, te echo tanto de menos. Y el tercero: ¿cuándo y dónde? Luego llegó la respuesta: Cooper, a las 12:30. Te quiero. Tardé un segundo en procesarlo. Vanessa tenía una cita para almorzar. Con Darius, un hombre al que extrañaba, un hombre al que amaba. Cooper's era un restaurante tranquilo en las afueras de la ciudad, íntimo, discreto, el tipo de lugar al que vas cuando no quieres cruzarte con nadie que conozcas. Ya pasaba del mediodía, no llegaba a tiempo. Físicamente, no, pero no lo necesitaba. Tenía otra opción. Conecté mi iPad al canal de espionaje, tomé las llaves y salí conduciendo. Al principio solo se oían ruidos de la calle. Vanessa aún en camino. Luego, el murmullo de una anfitriona recibiendo a los comensales. «Buenas tardes, ¿puedo ayudarle?» Un hombre respondió: «He quedado con alguien». Un breve silencio. Luego, el tono de reconocimiento en la voz de la mujer. «Ah, aquí está». Oí un movimiento, un abrazo, tal vez algo más. Luego, la voz de Vanessa, ligera, relajada. Conversaban sobre trivialidades. Él era encantador, demasiado encantador. Su voz sonaba más joven de lo que imaginaba, tranquila y segura. La halagó. El pelo, la ropa, la piel. Era como oír una estrategia de seducción, de esas que terminan en una habitación de hotel. Después, la conversación cambió. Les sirvieron la comida. Escuché cubiertos, copas chocando. Luego el hombre mencionó mi nombre. «Tu marido», dijo. «Ese tipo es un chiste». Vanessa no lo corrigió. «Es rígido, aburrido, desconectado. Te mereces algo mejor». Esto no era solo un coqueteo, era algo más profundo, calculado, peligroso. «Te quiero, Vanessa», dijo él. «Podríamos tener algo real». Ella dudó. «No puedo», dijo suavemente. «Estoy casada. Ethan y yo estamos destinados a envejecer juntos». Él se burló. «Él ya está viejo. Pero tú no. ¿Por qué desperdiciar tus mejores años?» Hubo una pausa, y luego su voz, más pequeña, más insegura. «Si no puedo dejarlo, tendremos que tener cuidado». Me quedé helado. Entonces susurró: «Nunca he estado con nadie que no sea Ethan. Lo amo, pero tú me haces sentir distinta. Me haces sentir que te necesito para estar completa». Él no titubeó. «Lo que sientes por él no es amor, es deber». Ella soltó un suspiro. «Solo necesito tiempo, por el bien de todos». «Ya he esperado», respondió él, molesto. «Lo sé», dijo ella, «pero tengo que hacerlo bien». Su respuesta fue fría. «Solo no me hagas esperar para siempre». Entré en el aparcamiento de Cooper's, manteniéndome fuera de vista. Su coche estaba aparcado cerca de la entrada. A través del auricular, sus voces seguían, más suaves ahora, más íntimas. Ella hacía promesas. Decía que solo necesitaba aclarar las cosas. Porque al final, murmuró: «Sigo amando a Ethan. Hemos pasado por tanto. Le debo al menos eso». «Por eso te amo», dijo él. «Porque lo sientes todo». Entonces los vi. Vanessa estaba impresionante, peinada con esmero, elegante, mucho más arreglada que cuando salió de casa esa mañana. Y él, alto, atlético, de piel oscura, rasgos suaves y postura segura.
Guapo, probablemente. Veintitantos, un chico jugando a ser hombre. Cuando se levantaron para irse, él se inclinó hacia ella, sus manos rozándole el cuerpo, atrayéndola. Ella lo permitió, por un segundo. Luego se apartó. Esperaba furia, esperaba querer entrar y destrozarlo. Y lo sentí, brevemente. Imaginé un bate, un golpe por sorpresa, pero más que eso, sentí otra cosa, resignación, porque no era ingenuo. Ese hombre no la amaba, la deseaba, hasta que la persecución dejara de ser divertida, y una parte de Vanessa lo sabía también. No estaba engañada, estaba decidiendo, no con él, no exactamente, pero tampoco conmigo. Estaba sopesando las opciones. ¿De verdad creía que yo aceptaría eso? Nuestro matrimonio era típico en el peor sentido. Tal vez el 5% de los maridos realmente mandan en su casa. El resto nos adaptamos. Cedemos. Fingimos tener el control, mientras nuestras esposas lo orquestan todo en silencio. Nunca gané una discusión con Vanessa. Incluso cuando creía haber ganado, era porque ella lo había permitido. Siempre se salía con la suya. Con el sexo era igual, le encantaba. Pero solo cuando lo iniciaba ella. Nunca tuve que suplicar. Pero cuando su interés empezó a desvanecerse, no lo eché de menos. Sentí alivio. Vanessa tenía una forma de envolver sus deseos en lenguaje compartido. Nosotros necesitamos esto. Decidimos aquello. Nunca era solo suyo. No discutía. Te desgastaba. Poco a poco. Y siendo justos, era una madre fenomenal. Brillante, capaz, trabajadora. Se doctoró criando a gemelas, dando clases y preparando la cena sin perder el ritmo. Yo ayudaba, claro. Pero ella era la leona, la columna vertebral, la estratega tras el telón. Si me manipulaba, no era por maldad, era instinto. El control era su forma de funcionar. Rara vez lo resentía, excepto cuando la veía disfrutarlo. Todo hombre casado que tenga un poco de autoconciencia lo sabe. Tu esposa te moldea, no con fuerza, con presión, con insinuaciones, con palancas silenciosas. Te conviertes en lo que ella permite que seas. Y yo me había convertido en un hombre que toleraba la traición, siempre que viniera envuelta en deber. Era parte de nuestra dinámica, un desequilibrio silencioso que ambos aceptábamos. Pero Darius era otra cosa. Entendía el atractivo. Era nuevo, emocionante y, sobre todo, prohibido. Le recordaba a Vanessa que la vida no era solo rutina y responsabilidades, que aún podía ser impulsiva, espontánea. Y sí, lo diré. El hecho de que fuera negro también influía. No de manera explícita, pero sí en la forma en que la novedad alimenta el deseo, el contraste, el morbo. Era una capa más de tentación, pero no duraría. Darius podría haber sido el primero, pero no sería el último. Esa revelación me sacudió más de lo que esperaba. No porque temiera perderla con él, sino porque conocía a Vanessa. Si quería moldearme en el tipo de esposo que tolera sus escapadas, podía hacerlo. Tenía ese poder. ¿Y cuáles eran mis opciones reales? ¿Quedarme o irme? Habíamos construido una vida. Criado hijas. Compartido historia, dolor, navidades. Habíamos sobrevivido a demasiado, y por mucho que me doliera admitirlo, la necesitaba. Después de tantos años, ni siquiera sabía cómo era la vida sin Vanessa en ella. Esa noche, fingí que todo era normal. Seguí con la rutina, en silencio, firme. Pero Vanessa no se dejó engañar. Me lanzó una mirada. «¿Qué pasa, Ethan?» «Nada», respondí. «Cosas del trabajo, un día largo». No se lo creyó. Inclinó la cabeza, suavizando el tono. «Últimamente estás forzando demasiado. Deberías cuidarte más. Tal vez apuntarte a un gimnasio». Me quedé mirándola. Ya me había apuntado a un gimnasio. Hacía un año. Cada mañana, antes de que ella se levantara, salía a entrenar. Había perdido 13 de los 18 kilos que gané con los años. Contraté un entrenador. Me comprometí con mejorar. Pero nada de eso importaba.
Su atracción por Darius no tenía nada que ver con el estado físico o el esfuerzo. Era cuestión de percepción. Yo era cómodo. Seguro, punto predecible. Como unas zapatillas gastadas. Darius, él era un par de tacones altos, peligrosos, que quería probarse, solo para sentirse distinta. Pero al final, volvería a las zapatillas. Tal vez no las valoraría, pero tampoco las soltaría. No me lo tomé como algo personal. No del todo. Sabía que Vanessa estaba en una encrucijada y tenía decisiones que tomar. A la mañana siguiente, recibí una notificación marcada del software espía, una llamada que casi ignoré, pero la curiosidad pudo más. Me conecté. «Hola, mamá», dijo Vanessa. «Solo quería saber cómo va lo de Acción de Gracias. ¿Vas a traer las batatas con bourbon y la ensalada de brócoli?» La voz de su madre sonaba tan cálida como siempre, pero con una dureza oculta debajo. «Por supuesto, cariño. Pero dime, ¿cómo fue el almuerzo con Darius?» Hubo una pausa. «Ay, mamá, es increíble», suspiró Vanessa. «Pero quiere más, y yo no puedo darle eso». «¿Por qué no?» «Porque estoy casada. Elegí a Ethan». Su madre suspiró. Luego su tono cambió. Más calculador, más frío. «Le diste todo a ese hombre. ¿Y qué te ha dado él a cambio? Alguna vez tuviste poder, pero las niñas ya crecieron. Ya no puedes usarlas». «Yo nunca las usaría», respondió Vanessa con firmeza. «Puedo ser una mala esposa, pero no seré una mala madre». «Tonterías», dijo su madre. «Has sido una esposa perfecta. ¿Alguna vez se ha quejado Ethan?» «No. Construiste un hogar hermoso, criaste a 2 hijas brillantes, y ganas más que él. Le facilitaste la vida». La voz de Vanessa tembló un poco. «Sí, pero esto es engañarlo». «Solo si él no está de acuerdo», respondió su madre con calma. «Mira, tú sabes cómo es esto. Las mujeres alcanzamos nuestro punto más alto más tarde. Nuestro apetito crece. Los hombres pierden la fuerza. Su impulso se desvanece. Nosotras queremos variedad. Ellos solo buscan alivio. Podrías complacer a 5 hombres y aún así volver con Ethan. Y si te ama, lo aceptará». Hubo un largo silencio. Luego Vanessa susurró. «No sé. Ethan es sentimental. Tiene una idea muy definida del amor. ¿De verdad crees que podría aceptar esto?» «¿Y si no lo hace?», replicó su madre. «No lo vas a perder. Mira a tu padre. No es brillante, pero llevo 30 años con otros hombres. Se adaptó». Y luego añadió, como si nada. «Marlene se aseguró de eso cuando presionó a Ethan para casarse contigo. Déjame hablar con ella. Sabe cómo manejarlo». La llamada terminó con unas frases cordiales. Me quedé allí, congelado, mirando la pared, con una presión creciente en el pecho. ¿Marlene me empujó a casarme con Vanessa? El pensamiento me retorció algo por dentro. Siempre sospeché que algo no encajaba con lo rápido que avanzó todo. Pero oírlo en voz alta, saber que me habían dirigido hacia esto, aflojó algo dentro de mí. Escuchar esas llamadas fue como mirar en un espejo que arranca todas las mentiras reconfortantes. Y lo que vi al otro lado no era gran cosa. Esperé a que algo cambiara, a que Vanessa confesara, a que estallara alguna confrontación. Pero pasaron los días. Nada ocurrió. Entonces llegó otra llamada. Esta vez de Lily. «Hola, mamá. Emma y yo llegamos el martes por la noche para Acción de Gracias, pero volvemos el sábado. Tenemos planes con unos jugadores de fútbol después del partido». «Está bien», respondió Vanessa. «Se lo diré a tu padre». «Pero, ¿no está Emma saliendo con ese nadador, Tyler?» «Sí», rió Lily. «Pero que se aguante». Vanessa suspiró. «Supongo que los tiempos han cambiado. A los hombres ya no parece importarles que sus novias salgan con otros». «Ay, mamá, no seas tan antigua». Y luego Lily añadió. «Entonces, ¿cómo va lo de Darius?» «No», soltó Vanessa. «Absolutamente no. Estoy casada con tu padre». Lily se rió. «Vamos, papá es un viejo. Tú todavía eres joven. No puedes dejar que las tradiciones te impidan divertirte. Él lo entenderá. No es como si tuviera elección». «¿Quién más lo querría?».
Se burló otra voz. Entonces Em intervino. Mamá, ¿quieres que hablemos con papá por ti? Podemos explicarle. Te adora. Haría cualquier cosa que le pidieras. Honestamente, no es justo esperar que estés con un solo hombre para siempre. Vanessa dudó. No sé, él nunca discute, pero es sensible. Nunca me ha sido infiel, ni una sola vez. No creo que lo vea como vosotras. Lily insistió. Pero te quiere. Dile lo mucho que significa para ti. Recuérdale que él siempre será el primero. Eso le dije a Tyler, añadió Em con orgullo, y está totalmente de acuerdo. Entonces alguien, probablemente Vanessa, mencionó: Bueno, tu abuela ya está hablando con la abuela Landon. Y en ese momento lo entendí. Estaban cerrando filas. Solo espero que tu padre entienda que Darius no es un reemplazo. Lo que tengo con Darius ni se acerca a lo que comparto con tu padre. Eso fue lo que dijo Vanessa. Oír a mis propias hijas hablar de mí como si fuera una reliquia patética no solo dolió, me vació por dentro. Lo peor, que debería haber encontrado algún consuelo en que aún creían que Vanessa me amaba. Pero no lo hice. No pude. No después de todo eso. Luché con esas conversaciones durante días, intentando desenredar el lío en mi propia cabeza. Finalmente, dirigí la mirada hacia adentro. Sí, llevaba meses yendo al gimnasio. Estaba en mejor forma que en años, pero había ignorado las canas que se expandían poco a poco, la ropa vieja y pasada de moda que usaba por costumbre. Los abogados debían verse pulidos, con presencia, no como si estuvieran aferrándose a la relevancia. Así que hice un cambio. Entré en una peluquería de alto nivel y les dije que hicieran lo que tuvieran que hacer. Disimularon las canas, actualizaron mi corte de pelo, lo peinaron con intención. Vanessa no dijo nada, ni una palabra. Después, renové mi vestuario durante un viaje de negocios a Nueva York. Trajes a medida, cortes modernos. No tenía 30 otra vez, pero desde luego no parecía que estuviera a punto de cumplir 55. Aún así, ninguna reacción. Cuando las chicas llegaron a casa para Acción de Gracias, esperaba al menos una mirada de reconocimiento, un comentario, cualquier cosa. Pero recibí los mismos besos fríos en la mejilla, las mismas sonrisas distantes de siempre. Me había vuelto invisible en mi propia casa, y la verdad, yo tampoco las reconocía a ellas. Nos habíamos convertido en extraños viviendo bajo la ilusión de familiaridad. Sabía más sobre sus calendarios sociales e Instagram que lo que ellas sabían de mí, y eso era culpa mía. Siempre guardé ciertas partes de mí en silencio, y en ese silencio, ellas construyeron su propia versión de quién era yo. Llegó Acción de Gracias. 21 personas abarrotando la casa. Todos llegaron temprano para ver el desfile, y luego se acomodaron para comer y ver fútbol. Los hombres se adueñaron del salón, las mujeres de la cocina. Hice una breve visita para saludar a Lauren y a la esposa de Gerald Jr., que entretenían a los niños más pequeños. Lily estaba ayudando. Intercambié algunas palabras educadas y me retiré a mi despacho. Cerré la puerta con llave y me puse los auriculares. A través del teléfono de Vanessa, me conecté a la conversación de la cocina. Acaba de entrar en su despacho y cerró la puerta, comentó Empty. Entonces, la voz de mi madre, nítida y crítica. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿A qué te refieres, mamá?, preguntó Vanessa. Para empezar, se está vistiendo distinto. Se hizo algo en el pelo, y a menos que esté loca, tiene menos canas. Noté algo, admitió Vanessa, pero no sabía qué era. También ha perdido peso, intervino mi hermana Claire. No lo veía desde Navidad. Quizá, dijo mi madre lentamente. Vanessa añadió. Ha estado actuando raro. Pensé que era el estrés del trabajo. Y entonces llegó el momento que temía. ¿No crees que sepa lo de Darius?, preguntó mi suegra. Silencio largo. No veo cómo, respondió Vanessa. Y aunque lo supiera, ¿qué sabría exactamente? En realidad no he hecho nada.
Quizás sea solo una crisis de la mediana edad, sugirió mi madre. Está en esa edad, dijo mi suegra. Y con las niñas fuera de casa, tal vez se sienta perdido, aportó Evelyn Hale. Entonces tenemos que tener cuidado, advirtió mi madre. Hay que reconducirlo con delicadeza. Si esto es una espiral de crisis, la gestionamos suavemente. Vanessa dudó. Quizás debería dejar a Darius de lado por ahora. Tonterías, soltó mi madre. Ethan solo necesita estructura. No puedes empezar a dudar de ti ahora. Empty se rió. ¿Entonces mamá debería decirle directamente que quiere un amante? No directamente, respondió mi madre. Primero dejamos que los hombres hablen con él, que lo escuche de su padre y de Gerald. Ellos han pasado por esto. Son felices. No hay razón para que Ethan no lo sea. Pero si se siente inseguro, no es momento de ponerle a un tipo más joven en la cara, añadió Evelyn. Hay que introducirlo poco a poco. ¿Te refieres a introducirle la idea de aceptar a otro hombre en la vida de su esposa? Bromeó Empty, conteniendo la risa. Por supuesto que no, respondió mi madre con firmeza. Tu padre es un buen hombre, dedicado. Igual que Ethan, lo aceptará. Nunca he descuidado a mi marido. Nunca he tenido un amante sin asegurarme de que él estuviera cuidado. Quizás estaba en la banca, pero siempre fue el primero en mi corazón. Ethan padre sabe que es el amor de mi vida, continuó. Y ahora nos toca ayudar a Ethan. Vanessa, tú lideras. Nosotros te apoyamos. Un murmullo de acuerdo recorrió la cocina, y mientras me sentaba allí, escuchando, me golpeó. No solo hablaban de mí. Estaban trazando un plan, una estrategia real para rediseñar quién era yo, quién tenía permiso de ser. No creían que me pedían aceptar una infidelidad. No, a sus ojos, estaban ayudando a Vanessa a recuperar su libertad, su alegría, su identidad. Después de todo, ¿acaso no había sacrificado ya lo suficiente? Criado a las niñas, construido un hogar, sostenido todo mientras yo trabajaba jornadas interminables. Mi madre lideraba con esa certeza que solo se obtiene tras años viviendo bajo esas mismas reglas egoístas, y las demás me trataban como a un niño que necesitaba ser redirigido con suavidad, no como a un hombre con criterio propio. Escuché hasta que no pude más. Me arranqué los auriculares, salí por la puerta y no me detuve. Caminé. Las calles se convirtieron en manzanas, las manzanas en kilómetros. Tenía la cabeza dando vueltas. La rabia y la tristeza batallaban bajo mi piel. Cuando por fin volví, horas después, la casa seguía llena de risas y sobras. Nadie había notado mi ausencia. Esa noche, ya con las visitas fuera y las chicas arriba, Vanessa se metió en la cama a mi lado. Se acurrucó contra mí como siempre y susurró: «Pase lo que pase, siempre te amaré. Siempre has sido, y serás, la persona más importante de mi vida». Antes, esas palabras me habrían consolado. Ahora, solo pesaban en mi pecho, como una carga cuidadosamente colocada para mantenerme quieto. Siempre supo cómo hacerme sentir culpable. El primer sábado de diciembre, fui a un partido de los Giants con mi padre y Gerald padre. Todo estaba orquestado. Gerald consiguió las entradas. Mi padre pagó la limusina y las bebidas. Un montaje clásico. Tras las bromas y la charla deportiva de siempre, surgió la verdadera razón. Intentaron vendérmelo. ¿Cómo permitirle a Vanessa tener un amante joven la haría más feliz? ¿Cómo el verdadero amor significaba dejarla buscar lo que necesitaba, aunque eso significara a otro en su cama? Los dejé hablar. Se extendieron sobre el amor, el sacrificio y cómo los matrimonios maduros se adaptan. No dije nada. Esperé hasta que el último cuarto comenzaba a agotarse, y por fin, hablé. Si alguna vez veo a Vanessa con otro hombre, nuestro matrimonio se termina, sin excepciones. Eso los congeló. Durante 20 minutos intentaron hacerme cambiar de opinión. Me llamaron inmaduro, anticuado.
emocionalmente rígido. No me inmuté. Si me engaña, me voy. Punto. ¿Quién quiere una esposa que se acuesta con otros? Silencio. Luego, un intercambio de miradas en voz baja. Se excusaron para ir al baño. Lo que no supe en ese momento fue que, durante esa pausa, hicieron una llamada. Para cuando regresamos, mi madre y mi suegra ya habían hablado con Vanessa. La maquinaria familiar volvía a girar. Silenciosa, decidida, inevitable. Menos de una semana después, me llevaron a un club de caballeros de lujo. Luces tenues, bebidas carísimas, mujeres vestidas con casi nada, los mismos argumentos reciclados sobre matrimonios maduros. Me senté, bebiendo un refresco, dejando que sus voces se diluyeran en ruido blanco. Entonces me levanté. No puedo imaginar cambiar la lealtad de mi esposa por un baile en el regazo, dije. Ustedes pueden quedarse. Pedí un taxi y me fui. Nunca volvieron a mencionarlo. Al acercarse la Navidad, supe que Vanessa y Darius ya habían elegido una fecha, una ventana en la que ambos estarían libres del trabajo. Se suponía que yo estaría ocupado en la oficina. Lo que no contaban, lo que todos habían olvidado, era que yo también tenía secretos. No era un santo. Nunca fingí serlo. Durante años caminé por la línea delgada entre lo ético y lo rentable. Eventualmente la crucé. Empezó con terrenos, parcelas abandonadas, prácticamente sin valor, restos de antiguos campos tras la venta desesperada de tierras junto a carreteras. Luego llegó una gran cadena minorista. Necesitaban espacio para un centro de distribución cerca de la autopista. Y más importante aún, necesitaban una nueva salida vial. Travis, mi amigo bien conectado, lo supo antes que nadie. Una tarde, mientras asesoraba a un propietario, vi el cartel. Se vende 250 acres de pasto descuidado, lo que quedaba de una antigua lechería. En papel valían $1.500 por acre. Pero una vez que pasara la autopista, valdrían 20 veces eso. Vacié mis ahorros. Saqué todo de mi 401k. Me quedé en la ruina. Luego oculté la compra bajo una empresa fantasma en Wyoming, Stuyvesant Lautid, sin rastro, sin vínculo conmigo. No podía decirle a Vanessa a dónde fue el dinero, así que mentí. Culpé al mercado, a la economía, a la competencia. Cualquier otra esposa habría hecho preguntas, no Vanessa. «Estaremos bien, Ethan», dijo, restándole importancia. «Mientras estemos sanos y juntos, ¿qué más da?» Aceptó trabajos extra. Recortó gastos. No se compró un vestido nuevo en todo un año. Yo le prometí compensarla. Esa promesa nunca se cumplió. 2 años después, vendí la última hectárea, a $22.000 por acre. Me volví rico, en silencio. Y para entonces, ya compraba tierras por delante de las futuras expansiones estatales, manteniéndome justo fuera del alcance de las expropiaciones públicas. La gente empezó a notar, a hacer preguntas, pero los de dentro, políticos, promotores, no querían una investigación. Mientras yo mantuviera la boca cerrada, me dejaban tranquilo. No toqué el dinero, me dije que era para nuestro futuro, para las chicas. Algún día encontraría la forma de contarle la verdad, de crear una historia que ella pudiera creer. Lo último que quería era que Vanessa supiera en lo que me había convertido. Nochebuena era para la familia extendida. Navidad era para nosotros. Como siempre, Vanessa y mi madre organizaban todo, un pavo enorme. El cordero de mi suegra. El jamón glaseado de mi madre. Cada plato orquestado con precisión militar. Estaba descargando el pavo del maletero del nuevo Mercedes de Vanessa, un regalo de cumpleaños de sus padres. Cuando mi madre se acercó. «Ethan», dijo, con ese tono que no deja espacio para discusión. «Cuando termines, tenemos que hablar». Me llevó al estudio de mi padre, me dio una palmadita en el sofá a su lado. Me senté, me tomó las manos, igual que cuando era niño. «No pareces tú mismo», dijo suavemente. «Si algo anda mal, la familia está aquí». Me miró, esperando una confesión.
No le di nada. No era tonta. Lo sabía. Su voz cambió. Ethan, un buen hombre apoya las necesidades de su esposa. Un esposo hace sacrificios, igual que Vanessa ha hecho por ti. Eso fue todo. Se dio cuenta de que yo no era ajeno a lo que pasaba, pero en lugar de abandonar el plan, redobló la apuesta. Cambió el enfoque. Esto no era traición, era deber, era amor. No tenía idea de quién era yo realmente, y eso era culpa mía. Había hecho de tonto tanto tiempo que se lo creyeron. Pensaban que era el tipo de hombre al que podían doblar con culpa y tradición. Se equivocaban. La miré. No veo cómo tener una esposa que se acuesta con otros sea motivo de orgullo. Se estremeció, pero no dijo nada. Todo en la vida es transaccional, dije. Algunos acuerdos son espirituales, algunos sagrados. Hacemos votos ante Dios. Podemos tropezar, pero al menos lo intentamos. Entonces la miré a los ojos. De lo contrario, ¿qué impide que una mujer arrope a sus hijos con los labios aún calientes por otro hombre? Se quedó rígida. El discurso que tenía preparado se esfumó. Se levantó. Demasiado rápido. Casi tropezó mientras salía del pasillo. Y ahí estaba Vanessa. Esperando. ¿Mamá? Preguntó, con preocupación en la voz. Esto estaba coordinado, una operación familiar completa, ensayada y cronometrada. Pasé junto a ellas, salí por la puerta. Todavía tenía las llaves de repuesto de Vanessa. Subí a su coche y conduje. Terminé en Hendrick Hudson Lookout. Lo llamábamos el Paseo de los Enamorados. En el instituto me tomó hasta el último año llevar a una chica ahí, y aún así apenas pasé del primer beso. Nunca fui el tipo con labia. No conquistaba con palabras. A los 25, recién salido de Derecho, todo había cambiado. Las mujeres me notaban, me coqueteaban, pero para entonces ya era tarde. Vanessa ya me tenía atrapado, y no pensaba soltarme. Cuando me quería, se suponía que debía presentarme. Ahora que quería a otro, se suponía que debía retirarme con dignidad. Su lógica era retorcida, pero para ella tenía sentido. Vanessa había diseñado nuestra vida, cada rincón de ella, la casa, las hijas, el futuro. Todo era suyo, aunque yo ayudara a construirlo, y ahora quería una chispa, algo nuevo, algo excitante. No se trataba de negarme esas mismas libertades, simplemente ella no creía que yo tuviera la capacidad de aprovecharlas. Para ella, yo era un hombre cansado, predecible, gastado, aferrado a la rutina. Cuando mi madre me apartó el otro día, supuestamente era para tranquilizarme, un recordatorio suave de que era amado, de que aún importaba. Pero lo único que logró fue confirmarme lo que realmente pensaban de mí. Débil, ingenuo, tú prescindible. Y tal vez lo fui, alguna vez. Pero aprendí, me adapté. Estudié las reglas del juego y cómo doblarlas. No porque tuviera que hacerlo, sino porque me negaba a perder. No con Vanessa, no con ninguno de ellos. Había pasado 2 décadas perdiendo en silencio. No iba a seguir haciéndolo. Aparqué el coche en el mirador, saqué el iPad y me conecté al espionaje. La voz de Lily crujió a través del altavoz. Se fue, y el coche de mamá ya no está. Con suerte, no vuelve, murmuró Lori. Lori. Siempre supe que no me soportaba. Ahora tenía la excusa que había estado esperando. Lori era peligrosa. Risa grave, ojos seductores. El tipo de mujer que convierte a hombres comunes en imbéciles. Gerald Jr. no era inteligente, pero tenía dinero y un apellido. Eso era todo lo que ella necesitaba. Tenían un hijo de 5 años. Pelo rubio, ojos azules. Justo como Gerald, supuestamente. Yo tenía mis dudas. Entonces apareció la voz de mi madre. Calma, estratégica. Ethan es terco. Prácticamente me acusó de traición. Eso no suena a él, dijo mi suegra. Es demasiado buen hombre. Sabe demasiado, espetó mi madre. Seguro que los hombres metieron la pata. Vanessa intervino, con la voz tensa. Entonces, ¿qué hacemos? No quiero perder a mi marido. Lo convenceremos.
dijo mi madre con seguridad. Claire, mi hermana, intervino. No debemos subestimar a mi hermano. Siempre fue calculador. Se refería a la partida de póker. Cuando era adolescente, descubrí que nuestro tío Jack hacía trampas. Se creía listo. Todos lo dejaban pasar. Jugábamos por centavos, pero yo odiaba que me manipularan. Así que estudié sus trucos. Lo dejé creer que ganaba mientras le daba la vuelta al juego poco a poco. No podía delatarme sin delatarse a sí mismo. El juego murió eventualmente. El tío Jack nunca volvió a hablarme. Entonces mi madre dijo lo que me dejó helado. Ethan tiene una debilidad, y expuso el plan como si nada. Alcohol, rara vez bebía, unas copas de más y caería. El montaje ocurriría en la fiesta de fin de año. Me llenarían el vaso, me harían reír. Lori coquetearía, insinuaría, guiaría. Cuando estuviera lo suficientemente borracho, me llevarían arriba, me desnudarían, me pondrían en una cama, con otra mujer, sacarían las fotos, y por la mañana me despertaría aturdido, confundido, con pruebas de una infidelidad. Leverage. Si intentaba oponerme al romance de Vanessa, me echarían en cara mi propia traición. Parecería mutuo, casi consensuado. Por supuesto, no me concederían la misma libertad. Esto nunca había sido cuestión de equilibrio. Era control. Querían atraparme. Justo lo suficiente para callarme. Pero Laurie se negó. ¿De verdad tengo que acostarme con él?, preguntó con repulsión en la voz. No tienes que hacer nada, le aseguró mi madre. Solo mételo en la cama, desvístelo. Las fotos harán el resto. Aún así, fue demasiado para Laurie. Así que eligieron a otra, Rachel, la esposa de mi hermano, Nathan, recién casada, embarazada, callada, deseosa de ser aceptada. Era perfecta. No protestaría, no haría preguntas, seguiría el guión, la pieza ideal. Sentado en el Mercedes de Vanessa, miré hacia las colinas oscuras de los Catskills. La niebla flotaba como fantasmas sobre el valle. El Hudson brillaba bajo la luz de la luna. Este lugar alguna vez inspiró leyendas. Rip Van Winkle, pueblos dormidos, magia bajo las estrellas. Ahora era donde venía a escuchar cómo se derrumbaba mi matrimonio. Entonces, la voz de Vanessa irrumpió en el canal. Necesitamos darle más tiempo a Ethan. Una segunda voz, cauta, preguntó. ¿Y Darius? ¿Esperará? Vanessa dudó. Darius está preocupado. Ambos estamos libres esta semana. Cree que es el momento perfecto para, bueno, alquilar una habitación. Pausa larga. Pero necesito a mi Ethan, añadió en un susurro. Él fue mi primero, mi amor verdadero. Entonces mi madre, fría y segura, nuestro plan funcionará. Es duro, pero Ethan se lo merece. Hablaré con él primero, dijo Vanessa, pero no haré esperar a Darius para siempre. Y eso fue todo. La conversación terminó. La trampa estaba tendida. Volví a la cena de Navidad. La habitación vibraba con conversaciones, risas y una tensión tan espesa que se podía masticar. Lori claramente había aceptado su papel. Miradas largas, toques suaves, pestañeos teatrales. Todo lo que creía que funcionaría con un hombre al borde de la vejez. Apenas probé mi plato antes de que Vanessa extendiera la mano por la mesa. «Ven conmigo», dijo. Miré mi comida. «¿Y la cena?» «No vamos a quedarnos», dijo suavemente. «Tenemos que hablar». «¿Queda algo por decir?» «Sí», insistió, pero no me llevó a casa. Me llevó al Hilton. Tenía una habitación reservada. Champán White Star enfriándose en la mesa. La misma marca de nuestra primera vez. «Lo recordaste», dije en voz baja. «¿Cómo olvidarlo?», susurró. «Esa fue la noche en que te lo di todo». «Esta es la última vez», le dije. Negó con la cabeza. «No si podemos evitarlo». Me besó. Lento, deliberado, lleno de emoción calculada. Y como siempre, terminamos en la cama. Más tarde, entrelazados en las sábanas, en la oscuridad tranquila, se acurrucó a mi lado y susurró las palabras que siempre usaba para calmarme.
para controlarme, para anclarme. Te amo. Siempre lo haré. Eres mi para siempre, susurró Vanessa. Nadie ocupará tu lugar. Me quedé mirando al techo, exhalando con lentitud. ¿Amor? Tal vez. ¿Utilidad? Sin duda. ¿Y la verdad, ya había diferencia? Levantó la cabeza, buscando mi rostro. Claro que la hay, insistió. Por eso quiero que tengamos libertad, porque te amo. Negué con la cabeza. Un pájaro enjaulado se queda porque no tiene opción. No abras la puerta esperando que se quede por amor. Su expresión se oscureció. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que no te creo. Su mano apretó la mía. No, Ethan, por favor, solo te amo a ti. Seguía sin entenderlo. No dejes que el orgullo arruine esto, suplicó. Solo es físico, no significa nada. La miré a los ojos. Firme, sereno. Vanessa, estás presentando un argumento que no puedes ganar. Quédate con lo que tuvimos. La atraje hacia mí, pero por dentro lo sabía. Esto ya se había terminado. Durante casi 20 años, la dejé seguir creyendo las mentiras que necesitaba contarse. Soltó un suspiro tembloroso, escondiendo el rostro en mi hombro. Confía en mí. Le susurré la verdad. No, Vanessa. Confía tú en mí. Nunca aceptaré lo que me estás ofreciendo. Ahí terminó la conversación. El miércoles salió a cenar con Darius. Escuché solo lo necesario para confirmar lo obvio. No había culpa, no había duda. Ya lo habían hecho. Para ellos, yo ni siquiera era un recuerdo. La noche de Año Nuevo comencé en Irish Fog, un antro de mi pasado. Llamé a unos viejos amigos, sin familia, sin compromisos, mente clara. A las 8 llegué a casa de Gerald Jr., apestando a whisky y humo, que creyeran que ya iba medio ido. No me decepcionaron. Las copas fluían rápido. La música estaba alta. Lori me arrastró a la pista de baile. Se pegó a mí, riendo. Jugó su papel. Yo la dejé, a medianoche. Hicieron su jugada. Lori y Rachel me tomaron de las manos y me llevaron arriba. Las seguí sin resistirme. Me empujaron a una habitación de invitados. Me recostaron sobre la cama. «Desvístelo mientras yo me preparo», dijo Lori, con voz seca. Luego tomamos las fotos. Rachel dudó. Sus dedos temblaban al desabotonar mi camisa. La verdad, no está nada mal. No importa, soltó Lori, quitándose el vestido. Solo quítale los pantalones. Rachel estiró la mano hacia mi cinturón, y entonces hablé. No creo que quieras hacer eso, salvo que Lori realmente esté dispuesta ya a acostarse con este viejo no tan gordo. Rachel se congeló, pálida. Lori murmuró una maldición. Me incorporé despacio, acomodando la camisa. Mi hermana les advirtió, dije, frío y tranquilo. Pero nadie en esta familia escucha. La expresión de Laurie se torció. Me puse de pie, abotoné los puños, alisé el saco. Ahora bajen y manden a la mujer que dice ser mi esposa. Salieron corriendo de la habitación. No me molesté en escuchar el caos que siguió. Susurros apurados, puertas que se abrían, pasos desordenados. Esa parte del juego había terminado. Unos minutos después, Vanessa apareció en la puerta. ¿Querías verme? Su voz era pequeña. Sí, dije. Entra, siéntate. Entró con los ojos hinchados, la nariz roja, sollozando. Emocional, desesperada, no arrepentida. Solo lamentaba haber sido descubierta. ¿De qué te arrepientes, Vanessa?, pregunté. ¿De desear a otro hombre o de terminar en su cama el miércoles pasado? Su rostro se desmoronó. No, Ethan, por favor, te amo. No significó nada. Tienes que creerme. De verdad pensaba que lo haría. Sé que me amas, continuó, y sé que me vas a perdonar. Pensó que mi calma significaba debilidad, que me estaba quebrando. No, Vanessa, dije, con voz serena. No lo haré. Su desesperación se intensificó. Ethan, por favor, solo olvidemos que esto pasó. La interrumpí. Oh, te perdono. En su rostro floreció una esperanza breve. Pero hay un problema.
continué. Sus ojos buscaron los míos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, respondí sin titubear, que no te amo, Vanessa. Nunca lo hice, y nunca lo haré. Inhaló bruscamente, tambaleándose. Eso no es cierto. Estás enojado. Reí, suave, silencioso. ¿Pareces que estoy enojado? Parpadeó, intentando darle forma al momento, hacerlo manejable. Pasé 19 años en este matrimonio, dije. No fue horrible. Fue una jaula de oro, pero ahora la puerta está abierta, y salgo por ella, agradecido. Me agarró del brazo. Ethan, basta, no me vas a dejar por esto. Oh, sí que lo haré, dije. ¿Querías un matrimonio abierto? Te doy el más abierto de todos. Uno sin esposo. Me giré para irme. ¿Qué les dirás a nuestras hijas? Gritó. Me detuve. Nada. ¿Nada? El adiós es todo lo que tengo para ellas, y para ti. No lo dices en serio. Encogí los hombros. Me gustaría creer que no son mías, dije. Pero conociendo quiénes son, y quién me crió, estoy seguro. Eso fue cruel. Y falso. Me detuve. Porque la verdad es esta. Mis hijas, las verdaderas, esas niñas pequeñas, eran mías. Las que me agarraban la mano mientras leía «Haz sitio para los patitos». Las que susurraban «¿Crees que los patitos cruzarán la calle?» Ellas nunca crecieron, murmuré. Todavía están esperando que los patitos crucen. Y me fui. Por supuesto, mi madre me esperaba. Estaba junto a mi padre en la puerta, bloqueando la salida. «¿A dónde crees que vas?», espetó. Sonreí. Buena pregunta. No tengo una respuesta. Supongo a algún lugar donde no he estado en 20 años. Su rostro se endureció. ¿Así que te vas solo porque la vida no salió como querías? No, respondí. Me voy a buscar la vida, la que me perdí. Nos necesitas, Ethan, dijo. ¿Quién va a cuidar de ti? Mi padre suspiró. Piénsalo bien, hijo. Vanessa ha sido buena contigo. Todos sabemos cuánto la necesitas. Lo miré a los ojos. Lo siento, papá, dije en voz baja. Pero me fui hace mucho. Solo que tú nunca lo notaste. Frunció el ceño. La puerta siempre estuvo abierta, dije. Solo había que girar el pomo. Besé a mi madre en la mejilla. Luego pasé junto a ambos. Dejé a mi esposa, dejé a mis hijas, dejé a mi familia. Era libre, solo. Pero en el fondo, siempre había estado solo. Solo que ahora no volvería a sentirme solo por mucho tiempo. Porque al viejo todavía le quedaba algo que importaba. Dinero. Y esta noche lo estaba cobrando.